Vamos a estar en pie, vamos a leer las escrituras de esta mañana. Estamos en Marcos capítulo 15, solamente 2 versículos, pero estamos mirando otros pasajes en la Biblia para poder mirar este día y algunos detalles, pero vamos a leer solamente 2 versículos en Marcos capítulo 15, versículo 31 y 32, y después oramos y entregamos este tiempo al Señor. Marcos capítulo 15, versículo 31 y 32, dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Quiero pausar ahí un momento y ver esa frase. Esa va a ser la frase que vamos a utilizar en esta mañana. No solamente aquí, pero versículo 30 también menciona esta frase de algunos que estaban a frente de la cruz, y estos sacerdotes y escribas estaban diciendo esta frase: descienda ahora de la cruz. El título de esta mañana es: ¿por qué Jesús no descendió de la cruz? Ahora seguimos ahí en versículo 32, dice: para que veamos y creamos, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vamos a orar. Señor, ahora que vamos a mirar no solamente este pasaje, pero unos otros versículos que nos va a dejar entender por qué no descendiste de la cruz en ese momento. Y Señor, que podemos ver este evento de la crucifixión y dar gracias por dar su vida por nosotros, y como ya testificamos, para tener el perdón de pecado y para tener vida eterna. Gracias por sus promesas, gracias porque desde antes de la fundación ya tú tenías todo preparado, ya tú sabías que este día iba a pasar. Aún la Biblia dice que tú organizaste todo para el tiempo específico, para tú morir, no un tiempo antes ni después, un tiempo exacto que tú escogiste para mandar a su único hijo a esta tierra, para llegar a la cruz a ese día específico. Todo fue plan tuyo y te damos gracias por eso. Señor, ahora que podemos enfocarnos y estar atentos y dejar que las escrituras, tu palabra que tiene poder, nos hable a nosotros, que podemos obedecer tu palabra y que podemos salir animados en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Me puede tomar asiento. Qué bendición y gracias por estar aquí en esta mañana, este día, Viernes Santo, que nosotros celebramos la crucifixión de Jesús en la cruz. Y muchas veces venimos y predicamos el Viernes Santo y tratamos de buscar algo diferente en el sentido de dar otro punto de vista para predicar un mensaje diferente que el año pasado. Pero cuando vemos que Jesús sacrificó su vida, como hablamos, para pagar por tus pecados, a veces lo ponemos generalmente, pero es algo personal. Jesús vino para morir por ti. Si tú eras el único en este mundo, todavía Dios ha mandado a su Hijo para morir para ti en la cruz, para que nosotros podamos estar con Él para siempre en los cielos. Aún en 1 Juan capítulo 2, versículo 2 dice esto: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros o nuestros, sino también por los de todo el mundo. Iglesia, Jesús vino a morir no solamente por ti, pero vino a morir por su familia, vino a morir por sus vecinos, vino a morir por todos en Mayagüez, vino a morir para todo el mundo, y quería dar su vida porque nos ama a nosotros tanto que mandó su único hijo.
Él sacrificó su vida para nosotros estar con Él por la eternidad. Iglesia, no sé a ti, pero yo estoy esperando ese día que Jesús venga otra vez por nosotros. Para estar fuera de este mundo que estamos viviendo, que está lleno de pecado. Pasamos por tiempos difíciles, pero la esperanza que tú y yo tenemos es que un día vamos a estar con el Señor en los cielos, donde no hay enfermedad, no hay llanto. Estamos ahí para glorificar el nombre del Señor por la eternidad. Iglesia, por eso debemos practicarlo ahora. Debemos servirle a Dios ahora. Debemos alabar su nombre ahora. Debemos ser fieles en viniendo a la iglesia ahora, para que cuando lleguemos al cielo es algo que ya estábamos haciendo por un tiempo aquí en la tierra. Y si venimos a Él por fe, este regalo de vida eterna es para cada persona. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo como Salvador, hoy es el día de salvación. Había testimonio de 2 personas que vinieron a Cristo Viernes Santo. Y Dios trabaja y Dios está salvando cada día, cada minuto, cada hora en esta tierra. Y demos gracias, Señor, por ese regalo gratis que nos ha dado nosotros. Pero tenemos que venir a Él por fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice 2 palabras, será salvo. Es tan fácil que los niños pueden entender este plan de salvación. Recordamos este sacrificio, damos gracias a Dios que Él hizo este sacrificio por nosotros. Y hoy hay una oportunidad que Dios nos ha dado, y quizás a una persona aquí hoy, para venir a sus pies y recibir este regalo. No se vayan sin estar 100% seguro que tú estás en el camino a los cielos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Es posible que hoy es el último día. Vamos a salir y Dios ya ha planificado que este es el último día y tenemos que estar preparados para ese día. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Iglesia, si tú estás agradecido y estás gozoso por eso, debemos compartir este mensaje a otros que no conocen a Cristo. Debemos estar con ese gozo para que otros tengan lo que ya yo tengo, que es vida eterna. Que ellos conozcan el amor de Dios que mandó a su Hijo a sacrificar su vida por mí y también para ellos, si ellos necesitan escuchar este mensaje. Es un mensaje poderoso. Es un mensaje que Dios desea y nos manda a nosotros como iglesia, como cristianos, a ir y hacer discípulos. Ojalá que tú estás practicando eso en esta mañana, en su vida. Como dije, el título que vamos a estar mirando es ¿por qué Jesús no descendió de la cruz? ¿Por qué en su poder, en ese momento cuando los que estaban viniendo delante de la cruz y burlaban de Él y doblaban su cabeza, y los sacerdotes y escribas decían, desciende de la cruz, ¿por qué en ese momento Él no bajó de la cruz? Estaba pensando sobre esto y bajando de, no la cruz, pero un palo que yo me trepé un día, y allá en Juana Díaz, cuando estaba trabajando con el misionero Jeremy Marco, tenía un palo de quenepas. A mí me encantan las quenepas, y yo subí harto a ese árbol para coger, y tenía unas quenepas doble, que salían doble dentro de la quenepa, y yo quería esos, pero estaban arriba, y yo no tenía problema a subir, pero cuando miré hacia abajo, yo dije, yo no me recuerdo cómo yo subí, pero cómo yo bajo, y yo realmente no podía, me quedé ahí 1 hora, y tratando de planificar de cómo yo puedo, la manera que subí a bajar de este árbol. Yo tenía que buscar una escalera grande para montarla en el árbol para yo tratar de bajar. No es nada comparado que Jesús hizo aquí en la cruz, pero tenemos que pensar por qué en ese momento Jesús no descendió
de la cruz? ¿Por qué Él dijo, ya no puedo más? Ya no puedo con este dolor, ya no puedo con la gente viniendo delante de mí, burlando de mí, ya es suficiente, ya yo voy a bajar y voy a entregar mi vida al Señor. Aún Jesús dice en Mateo capítulo 26, versículo 53, dice esta pregunta: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Iglesia, en cualquier momento Él podía hablar a su Padre y Él mandar los ángeles a buscarle a Él. Pero Él decidió a quedarse ahí en la cruz, a tomar todos los pecados de la humanidad, a sacrificar hasta el final por el amor que tuvo por ti, el amor que tuvo por mí. Sufrió hasta el final. Jesús sabía, aún cuando entró el domingo pasado que hablamos de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, ya Él sabía que Él iba a entrar para dar su vida el viernes a ser crucificado en la cruz. Ya Jesús sabía los eventos que iba a pasar, pero todavía decidió a ir hasta el final, decidió a ir a la cruz, aunque sabía exactamente lo que iba a pasar, decidió a quedarse hasta lo último. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. También Jesús lo hizo para someterse, para ser sumiso a la voluntad del Padre, para morir y sacrificar su vida por nosotros. Se quedó en la cruz por el amor por ti. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto dice gloria sea el Señor? Por el pecado que vino por Adán, estamos estudiando eso en Romanos, el mundo tenía una deuda que no podía pagar. Nosotros no podemos pagar esa deuda, pero Jesús nos amó, que Él pagó por nuestra deuda, para que nosotros no tenemos que pagarla. Aún Jesús nos amó tanto que Él pagó esa deuda con su sangre por nosotros. Por eso Él no bajó de la cruz en ese momento. Aunque tenía mucho dolor en su cuerpo y estaba derramando su sangre, Él se quedó hasta el final y no bajó de la cruz. Se quedó para el final, para pagar por nuestros pecados. Vamos a entrar en nuestro texto a mirar estos dos versículos y después a ir a otros pasajes. Marcos capítulo 15, versículo 31 dice: de esta manera también, si tú lees el contexto, tú vas a ver que otros venían delante de Él y estaban burlando de Él. Y ahora llegamos al versículo 31 para no leer el pasaje completo, y dice: de esta manera también, no solamente como contexto, no solamente estaban burlando de mí, pero también los principales sacerdotes, escarneciendo o burlando, se decían unos a otros. Habían dos grupos aquí, no solamente los sacerdotes, pero dice con los escribas. Recuerda que solamente estamos viendo esta porción. Habían otros en los versículos anteriores que también estaban diciendo y haciendo lo mismo. Pero ellos dijeron estas palabras a Jesús mientras que estaba en la cruz, muriendo, sacrificando su vida por nosotros. Ellos dicen unos a otros salvó. Está hablando aquí físicamente. Jesús hacía milagros, salvaba a otros de sus enfermedades, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. So, vemos aquí estos dos grupos de personas: el sacerdote, principales sacerdotes, y también los escribas. Estaban, dice la Biblia en versículo 31, escarneciendo o burlando de Jesús.
Creo que en su mente tenga esta foto, este evento, Jesús en la cruz, y no solamente el sacerdote y el escriba, pero otros mirando a Jesús en la cruz y burlando de él. Diciendo, mira, tú salvaste a otros y a ti mismo no puedes salvar. Hablando entre ellos, dice la Biblia, se decían unos a otros delante de Jesús estas palabras. Estaban burlando su habilidad para salvar. Ahora quiero que noten que esta palabra escarneciendo está en el presente. Significa que estaba burlando mientras que Jesús sufría la cruz. En ese momento constantemente estaban diciendo palabras para burlar de Jesús. En ese momento estaba burlando y seguían. Y hermanos, en ese momento Jesús podía bajar de la cruz. Pero él decidió a mantenerse firme, aunque ellos le daban estas palabras. Él te amaba y amaba al mundo tanto que recibió no solamente el abuso de palabras, pero también físicamente. Estaba burlando mientras que Jesús estaba sufriendo. Hermanos, estos fueron líderes espirituales o líderes religiosos. Ellos no tenían compasión en ese momento. Esto da prueba que la religión no cambia el corazón de una persona. Es una relación con el Señor que cambia el corazón de nosotros. Los líderes querían que Jesús se salve a él mismo físicamente, que Jesús puede bajar de esta cruz y decir, ya se terminó. Jesús no salvó a él mismo, aunque él podía. Él tenía el poder, él tenía acceso para mandar a ángeles. Él podía hacerlo si él realmente deseaba, pero no lo hizo. Él quería morir en la cruz como Cordero de Dios, para quitar el pecado de todo el mundo, para ti y para mí. Mira también lo que dice estos sacerdotes y también escribas aquí en versículo 32. Dice, el Cristo, Rey de Israel, le dice ahora, descienda ahora de la cruz. ¿Para qué? Para que veamos y creamos. También ahora vemos otros grupos o otras personas, también los que estaban crucificados con él, los que estaban en la mano derecha y la izquierda, ahí en la cruz, en los lados de él, dice que le injuriaban. Decían las mismas palabras, descienda ahora de la cruz. Los crucificados, ahí esa palabra injuriaban, le insultaban con las mismas palabras que los sacerdotes, los escribas y las personas que caminaban a frente de la cruz y burlaban, y dice la Biblia que meneaban sus cabezas mirando a Jesús en ese momento. Le insultaban con estas palabras. Imagínate, Jesús sufriendo, pero también adelante de él, a frente de él, recibía de otros estas palabras burlando de él. ¿Cómo se sentía en ese momento? Su único enfoque fue el amor que tuvo por nosotros. Quería cumplir la voluntad del Señor, y por eso Jesús no descendió de la cruz. Se quedó allá, aún recibiendo este abuso físico y también mental en palabras. La Biblia habla sobre el dolor que Jesús soportó en este tiempo, que aún la Biblia, aunque lo menciona, no podemos comprender el dolor que Jesús pasó en ese momento. No podemos comprender en el entendimiento humano realmente lo que Jesús pasó. Ninguna persona ha experimentado el dolor que Jesús pasó en este momento. Fue azotado, fue golpeado con varas, le pegaron
puñetazos en su rostro. Estamos hablando también en camino a la cruz. Pusieron una corona de espinas en su cabeza. Fue obligado a cargar la cruz para ser clavado en esa misma cruz en las manos y en los pies. Decían los médicos que el sufrimiento de Jesús fue insoportable, pero lo hizo por nosotros. Hay un libro que habla más en detalle en cuanto a los doctores médicos en qué pasó en ese momento, y si tú lees el libro no te das cuenta del dolor y lo que realmente pasó, que los médicos ni podían entender cómo estaba vivo todavía. No había palabras para describir lo que realmente pasó en este momento, pero iglesia, quiero que conozca que ese sufrimiento lo hizo por ti, para pagar por sus pecados, para que tú tengas vida eterna. Y debemos tener agradecimiento por ese sufrimiento. Pero escuche bien, iglesia, muchas veces vivimos ni entendiendo ese sacrificio que hizo por nosotros, y aún vivimos la vida cristiana sin agradecimiento por lo que hizo por nosotros. Pero cuando nosotros realmente entendemos y vemos, vamos a dar nuestra vida completamente a Él para su servicio y servirle hasta que venga otra vez. La crucifixión, una muerte lenta y agonizante, fue un tiempo que estaba ahí sufriendo por ti y por mí. Jesús estaba preparado para hacer lo que era posible, lo que era necesario para pagar por sus pecados. Lo que era necesario en el tiempo necesario, los golpes necesarios, la sangre derramada necesario, solamente para que tú tengas este regalo de vida eterna. La pregunta es, ¿por qué Jesús no descendió de la cruz? Número uno, contestando esta pregunta, quiero ver tres, creo que tengo para darle unos puntos. ¿Por qué Jesús no descendió de la cruz? Número uno, porque no había nadie más que podía cumplir con el propósito de salvación y redención de nuestro Dios para la humanidad. Lo voy a repetir otra vez. Jesús no descendió de la cruz porque no había nadie más que podía cumplir con el propósito de salvación y redención con nuestro Dios para la humanidad. No había nadie que pueda hacerlo. Tú sabes, en tu casa tú dices, no hay nadie que pueda hacer lo que yo hago. No hay nadie que pueda hacer arroz y bichuela o arroz con gandules como yo lo hago. No hay nadie que pueda limpiar como yo lo hago. No sé si tú tienes un título así, que tú eres el mejor que hace algo en su casa, y aunque otros tratan de hacerlo, dice, yo tengo que hacerlo porque no hay nadie en esta casa que pueda hacerlo como yo. ¿Verdad? Quizá cocinando o durmiendo o sentándose a ver televisión, lo que sea, pero nadie puede hacer lo que tú haces. Iglesia, cuando hablamos de la cruz, no había nadie que podía hacer lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Nadie podía hacer lo que Él hizo. Tenía que ser un cordero sin manchas, una persona sin pecado. Y Jesús es el único que cualifica, que está sin pecado, que nunca ha pecado. Quizás uno puede decir, ¿por qué Dios no envió un ángel para morir y sacrificar su vida por nosotros? Dios decidió a salvar a la raza humana. Podía mandar un ángel si quería a salvar los ángeles caídos, pero Dios decidió a salvar únicamente a los seres humanos. Dice en Hebreos capítulo, vamos ya un momento para ver estos dos versículos. Hebreos capítulo 2, versículo 16 y versículo 17.
Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 16, porque, ahí estamos hablando de Jesús, porque ciertamente no socorrió o ayudar a una persona en peligro a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí en Hebreos quiere demostrar el prometido divino no es un ángel destinado, obviamente no fueron los ángeles destinados para gobernar en el reino de Dios. El Mesías es el Dios en forma humana. Y Jesús no vino a salvar a los ángeles, pero dice el versículo que vino para la descendencia de Abraham, o vino a socorrerlos, socorrió a ellos. Aquí la descendencia de Abraham, podemos ir más atrás y decir que los judíos, o para hoy la iglesia, los que vienen a él por fe, pero más en detalle, mira lo que dice en versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a los humanos, hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Tenía que ser semejante a nosotros para poder pagar por nuestros pecados. No podía venir como un ángel para pagar por nuestros pecados. Tenía que venir como nosotros estamos. Nosotros, seres humanos, somos la creación de Dios y nadie, pero nuestro Creador podía salvar, y por eso mandó a su Hijo para salvar la raza humana. Por la desobediencia que vino por Adán, el hombre, la raza humana solamente podía ser salvado por la obediencia del Hijo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Nadie más podía cumplir el propósito de salvación. Por eso Jesús no descendió de la cruz. Se quedó en la cruz con el abuso físicamente y con palabras. Se quedó porque no había nadie más que podía sacrificar su vida por nosotros. Ahora vamos a otra razón que Jesús no descendió de la cruz. Número 2. Porque la deuda de nuestro pecado tenía que ser pagado. Jesús no descendió de la cruz porque la deuda de nuestro pecado tenía que ser pagado. Él tenía que quedarse ahí para pagar completamente por nuestro pecado. Qué malo es tener una deuda, ¿verdad? Hay muchos hoy en día en este mundo que tienen mucha deuda. La tarjeta de crédito, en otras cosas, y es malo y una carga cuando conoce que hay una deuda. Pero la bendición es cuando una persona viene y paga por esa deuda. Imagínate una persona hoy viniendo diciendo, yo voy a pagar para la deuda tuya. Te va a sentir alivio en su vida, alegre. Jesús pagó para su deuda en la cruz de Calvario. Él pagó completamente para pagar por nuestro pecado. Nosotros no podíamos hacerlo. Él se quedó en la cruz porque no había otra persona que pudiera hacerlo. Se quedó en la cruz porque se tenía que pagar por este pecado para nosotros tener vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia está claro. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. El pecador va a morir por la causa de su pecado. Los pecados que cometemos ya hoy, los pecados que vamos a cometer en el futuro. Jesús en la cruz pagó por los pecados ante y presente
y también el futuro. La muerte física, vamos a morir físicamente, pero también si no venimos a Cristo, pues vamos a morir espiritualmente apartados del Señor para siempre. Por el pecado estamos separados de Dios por la eternidad. Por eso tenemos que venir por fe y creer en Jesús y conocer este sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Y cuando nosotros venimos por fe, somos salvos por la gracia. Y Jesús, por todo que Él hizo en la cruz, porque no había otra persona que pudiera hacerlo, cuando venimos a Él, tenemos vida eterna. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, hablando de este principio, Dios dejó esto claro sobre el pecado. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Hay muerte para nuestros pecados. En la Biblia vemos Dios no quiere la muerte por nosotros. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Por eso, iglesia, Dios tuvo este plan maravilloso. Un plan para alguien que podía morir por los pecados de la humanidad completa, para pagar la deuda del pecado. Y esa persona quien Dios escogió para pagar por sus pecados fue su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús en la cruz clamó, consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ahí él fue hasta el final. Él no descendió de la cruz, Él se quedó hasta el final. Y cuando llegó a ese momento, dice, consumado es. Quiero darte la última razón esta mañana que Jesús no descendió de la cruz. Número 3. Porque alguien tenía que soportar el juicio y la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser declarados justos. Número 3. Porque alguien tenía que soportar el juicio y la ira de Dios para que nosotros podíamos ser declarados justos. Jesús tenía que quedarse en la cruz hasta el final. No descendió de la cruz porque tenía que soportar el juicio y la ira de Dios para que tú y yo seamos declarados justos. Algo que nosotros estudiamos bien en Romanos. Justo o justificado significa que Dios nos declara a nosotros justos en el momento de salvación. Es una bendición que tenemos, unos beneficios. Salmos capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está arreado contra el impío todos los días. Hermanos, por nuestros pecados, tú y yo somos culpables. Y siendo culpable, significa que tenemos condenación eterna, separado de Dios.
Pero la palabra de Dios nos enseña que la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio para satisfacer la ira de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por harto en su presencia los pecados pasados. Iglesia, la muerte de Cristo logró la expiación. La muerte cubrió por completo la culpa de nuestro pecado. Y ya no somos culpables delante de Dios. Somos aún declarados inocentes. Somos justificados, que cuando Dios me ve a mí, ve a una persona justo. Eso fue uno de los beneficios que tenemos en la salvación. Somos declarados justos. Y cuando venimos a Él por fe, recibimos salvación y somos justificados en ese momento. Somos declarados inocentes. La ley trae condenación porque demuestra que nosotros no cumplimos con lo que Dios pide de nosotros, la ley en la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando o cancelando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Iglesia, nuestros pecados están clavados en la cruz. Y Cristo murió por cada pecado de nosotros, que está clavado y fue clavado y sigue siendo clavado cada pecado de nosotros en la cruz, y lo pagó por nosotros completamente. Y somos ahora declarados justos. La muerte de Cristo hizo posible nuestra purificación. Significa que somos limpios, apartados y hechos aceptables para nuestro Dios. No estamos manchados por el pecado, sino que hemos sido lavados, limpiados y declarados inocentes. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para terminar esta mañana, nosotros somos agradecidos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Tú esta mañana estás agradecido por ese sacrificio que hizo en la cruz. Derramó su sangre en la cruz, fue burlado de otros en la cruz. ¿Estás agradecido que Jesús no descendió de la cruz? Que se quedó hasta el final diciendo, consumado es. Estamos agradecidos que en todo que pasó se quedó en la cruz hasta el final para pagar por nuestros pecados. Estamos agradecidos que Jesús se quedó hasta el final. Estamos agradecidos que Jesús pagó por nuestros pecados. Estamos agradecidos que tenemos vida eterna. Estamos agradecidos y está dispuesto para compartir este mensaje a otros. Quizás nunca ha recibido este regalo de vida eterna. Quizás nunca ha pedido perdón por sus pecados y ha tenido arrepentimiento de sus pecados. Quizás nunca ha creído en Jesús. Hoy es el día de salvación. ¿Qué mejor regalo tú recibir que recibir vida eterna? Iglesia, este día, Viernes Santo, venimos para recordar lo que Jesús hizo en la cruz por ti y decir gracias a Él por este sacrificio. Jesús podía descender de la cruz,
pero no descendió de la cruz, se quedó hasta el final, porque te ama a ti, porque quería pagar por sus pecados y quería que tú estés con Él por la eternidad en los cielos y te dio vida eterna. Con sus ojos cerrados un momento.